Muy bien, amigos, la segunda charla de esta tarde corresponde al programa de estudios de física. Para el efecto nos acompaña el magíster Walter Solano y también el magíster Osvaldo Morales, a quienes recibimos con gratos aplausos. Magíster. Gracias. Buenas tardes, señor director CEPRE, señor subdirector, profesores, jóvenes alumnos. Creo con agrado verlos también a los jóvenes estudiantes del colegio. Bueno, prácticamente esto va a ser una continuación de la charla que dio la profesora Marta Mina sobre matemáticas, y tal vez hacer rápidamente un resumen, especialmente porque han ingresado los jóvenes del colegio. La Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas, ¿no? Y en esta escuela hay 3 programas, o sea, carreras. Una de ellas es matemática, que ya lo habló la profesora Marta. Luego viene la carrera de física o programa de estudio de física y el programa de estudio de estadística. A partir de este año, el ingreso va a ser por programas de estudio. Así, eso no ha sido así hasta ahora, ¿no? Entonces, en otras escuelas, como en biología, por ejemplo, también así va a ser ese por programa de estudio. Bien, tal vez solamente darles toda una idea panorámica de lo que es la física actualmente como ciencia natural. La física es una ciencia natural, estudia la naturaleza, pero tiene una metodología de estudio. Y esa metodología de estudio es lo que se aprende cuando uno estudia la carrera de física, en cualquier parte del mundo, no solo acá. Y básicamente eso nos conduce a tratar de entender cómo la naturaleza funciona. Y eso, por supuesto, de cómo la naturaleza funciona, se ha tratado de entender desde que el hombre apareció y se contactó con la naturaleza, desde la prehistoria. Se fue creando ideas de cómo funcionaba el mundo. Luego entramos a la etapa histórica, la antigüedad. Igualmente, ¿no? Se hicieron preguntas por qué el mundo funciona de esa manera. Pero la forma más científica, se podría decir, de cómo funciona el mundo, se inició con Galileo y Newton. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a usar la matemática como una herramienta para poder describir el movimiento de los planetas, el movimiento de los objetos. Y eso es lo que ustedes han aprendido y estudian seguramente, lo que se llama las leyes de Newton. Pero yo lo único que quiero decirles es sobre eso, es de que en esa ecuación fuerza igual masa por aceleración, hay toda una matemáticas que lo creó en su época Newton, que se llama el cálculo diferencial e integral. Pero eso ¿a dónde conduce? ¿Por qué la matemática se fue sofisticando? Porque detrás de eso existe el deseo del hombre de saber qué pasó y qué va a pasar, o sea, conocer la historia. En cierto modo, lo que hace la física es eso. Ustedes habrán escuchado de la teoría del Big Bang, cómo comenzó el universo, hacia dónde va el universo, etc. En realidad es conocer la historia del universo. Eso es lo que trata de hacer la física. Pero dentro de esa intención de querer conocer el universo, ha ido encontrando cómo funciona la naturaleza, ¿no? Y ha ido encontrando cómo son las interacciones que se dan, y fue poco a poco descubriendo de que en realidad habían partículas minúsculas como los átomos, electrones, protones, etc. Y cómo esas partículas interactuaban. Y básicamente hasta ahora hay 2 formas de describir la naturaleza. Uno es lo que llamamos la física clásica, donde está la mecánica de Newton, el electromagnetismo, que se creó en el siglo XIX y que lo condensó Maxwell, que son las famosas ecuaciones de Maxwell. Y esencialmente en nuestra vida acá en la Tierra, que desde el punto de vista de la física es la gravedad, o sea, la gravedad terrestre, la gravedad del Sol, de los planetas, y las interacciones electromagnéticas, ¿no? Las interacciones que se dan a nivel de átomos, etc., todo es interacciones electromagnéticas, todo. Y cuando hablamos de interacciones electromagnéticas, estamos hablando de la luz, del espectro infrarrojo, etc. Entonces, ese conocimiento ahora se sabe que es así, pero esa forma de conocer la naturaleza
con esas interacciones. En nuestro mundo en el que vivimos, las interacciones electromagnéticas y la gravitacional, la forma de cómo entender en el nivel microscópico el movimiento de los protones, electrones, etc., cambió porque si yo sigo usando las leyes de Newton y quiero describir con eso el movimiento de los átomos, no se puede, o sea, no funcionan las leyes de Newton. Esa física ha tenido que cambiar, y ahí surge lo que ahora llamamos la mecánica cuántica, y es lo que en el siglo XX se ha desarrollado esa mecánica cuántica, y eso es lo que se estudia. Entonces, en la carrera de física está claramente diferenciado esa historia de cómo el conocimiento se fue creando, ¿no?, de la naturaleza en lo que tiene que ver con la física. Pero dentro de eso está la matemática como una herramienta, como un lenguaje de comunicación. Entonces, si ustedes ven un artículo científico en chino, en ruso, en inglés, etc., las fórmulas son una sola, ¿no?, que son las fórmulas como se han creado. Entonces, esas fórmulas son ese lenguaje de la comunicación. Pero esas fórmulas permiten, resolviéndolas, las ecuaciones, permiten saber qué va a pasar y permiten saber qué pasó, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que rescatar de la riqueza de la física, ¿no?, en cuanto a la ciencia natural. Bueno, además de ello, hay muchas aplicaciones que se tienen actualmente, y hay dos tecnologías, ¿no?, las tecnologías que tienen que ver con la física clásica, básicamente, por ejemplo, ingeniería civil, ¿no?, y ingeniería mecánica, son aplicaciones de la física en los niveles de la mecánica clásica. Pero los chips, los láseres, etc., son aplicaciones no de la física clásica, sino de la mecánica cuántica. Entonces, la tecnología que ahora estamos disfrutando es gracias al conocimiento que se ha adquirido por la mecánica cuántica. Y ese conocimiento que se ha adquirido en la mecánica cuántica para este siglo viene lo que se llama una tercera revolución una científica, que tiene que ver con la nanotecnología, la computación cuántica, la teleportación, etc., ¿no? Pero todo ello es gracias al conocimiento acumulado por la mecánica cuántica, ¿no? Actualmente la física está basada en la mecánica cuántica, y eso es lo que hay que aprender. Entonces, todos esos cursos se van llevando en la carrera de física. Concluyen la carrera de física y, en general, en estas ciencias, matemática, física, estadística, no termina ahí. Hay que continuar estudios de especialización posgrado, ya sea en el Perú o en el extranjero, y adelantando de que es bien fácil conseguir becas en el extranjero para seguir estudios en física, matemática, estadística. La única condición es que hay que tener voluntad de estudiar, ¿no? Creo que a partir de ahí se pueden hacer logros, como muchos lo han logrado egresar de la escuela actualmente. Voy a dejar al profesor Osvaldo Morales para que continúe con la charla y nos hable de las aplicaciones que tiene esta ciencia. Muchas gracias. Yo sí me voy a sentar para poder explicarles un poco calmado sobre algunas particularidades del programa de física. Pero antes quiero darles una idea rápida que es una orientación vocacional. Una orientación vocacional tiene que ser personalizada, no es general, depende de cada persona, porque depende de los objetivos que tiene la persona, depende de las habilidades de esa persona, de sus intereses, depende de cuánto se conoce esa persona a sí mismo, y también depende del mercado de trabajo. La orientación vocacional tiene que ser personalizada. Entonces, esta orientación vocacional en general es una herramienta que sirve para caracterizar a una persona a fin de indicar su futuro campo de desempeño profesional. Eso debe quedar bien claro. Bien, una información previa antes de motivarnos, ¿no? En los campos de estudios hay muchas áreas, hay por lo menos 200 carreras profesionales, hay muchas, de los cuales yo voy a más o menos, entre comillas, voy a poner en dos campos.
ciencias y la parte laboral. Dentro de ciencias, yo ubico física, de hecho que ciencias naturales, y también dentro de ciencias está matemática, ciencia formal y otras. Pero en lo laboral, que tiene una orientación un poco más orientada al trabajo, está pues las ingenierías, las carreras técnicas, las carreras de servicio, medicina humana, etcétera, etcétera. Esta clasificación yo he hecho desde el punto de vista económico, por ejemplo. En ciencias, el objetivo principal no es el dinero, es amor a la ciencia. En lo laboral, el objetivo principal es el dinero, cuánto voy a ganar, dicen los estudiantes. Cuando sean profesionales, cuánto voy a ganar. Entonces, en función a eso dicen, ¿qué voy a estudiar? Quiero ganar mucho dinero. Entonces, mucha gente estudia por el dinero. Mucha gente, más del 90% de las personas estudian por dinero. Y la otra parte por amor a la ciencia, que tiene otra motivación, que es otro tipo de personas. Esas personas pertenecen al grupo de científicos, porque investigan la ciencia. Dentro de eso, la ciencia tiene el objetivo de descubrir nuevos conocimientos, desarrollar nuevas tecnologías y sobre todo, conservación de la raza humana. Entonces, su desempeño principal en este campo de ciencias es la investigación. Mientras en las otras carreras, su objetivo principal es la aplicación de conocimientos, sistemas de control, automatización, atención de necesidades urgentes, trabajo, etcétera, etcétera. Son situaciones diferentes. Entonces, ahí puede nacer el interés del estudiante. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser científico o quiere ser un ingeniero o quiere ser otro? Depende de qué quiere. ¿Quiere ir por el dinero o quiere ir por la ciencia? Depende del estudiante. Muy bien, ahora vamos a irnos de frente ya al programa de física que la Universidad San Cristóbal Huamanga tiende a centrarse, ¿no? Entonces, el programa de física básicamente es conocer el mundo material en el aspecto físico. Dentro de ese mundo se tiene que entender las propiedades eléctricas, las propiedades magnéticas, las propiedades ópticas, las propiedades térmicas, las propiedades mecánicas, las propiedades cuánticas. Con todas estas propiedades, con el dominio de estas propiedades, la universidad les va a dar información sobre una formación general sobre estas propiedades. Con esas propiedades ustedes tienen para lograr ser físicos teóricos, pueden ser físicos electrónicos, pueden especializarse pues, en mecatrónica, también está relacionado totalmente a la física, electrónica industrial, computación cuántica, aeronáutica, física atómica, física electrónica, física matemática, astrofísica, instrumentación científica, física médica, radiología, física atmosférica, física computacional, telecomunicaciones, ciencias materiales, etc. Hay muchos campos a los que física puede solventar fácilmente con sus conocimientos básicos. Física es madre de todas las ciencias. Física, yo lo digo a mis estudiantes, es lo máximo, no hay más otro que este campo, es muy agradable. Yo me siento totalmente feliz en el campo física si no tengo objetivo de perseguir el dinero. Pero si yo tengo que perseguir el dinero, me sentiría triste, estaría llorando por mi situación, porque buscando el dinero, no es así. Entonces depende cuál es nuestra orientación, cuál es nuestra posición. Muy bien, entonces hay muchísimas carreras en las que ustedes pueden especializarse como físicos. Como físicos ustedes tienen tanta gama de formación profesional para poder satisfacer sus inquietudes, sus habilidades, sus deseos de ser personas útiles en la sociedad. Muy bien, por ejemplo, aquí a la parte derecha ustedes observan un circuito integrado. El sustento inicial da la física, luego se formaliza, esto se especializa, entonces se hace física electrónica o electrónica. Luego las aplicaciones de esta son pues los celulares, iPhones, las microcomputadoras, computadoras, los sistemas de computadores, etc. Muchas aplicaciones tiene electrónica. Y la base de ese está pues en física. Entonces, por otro lado, en mecatrónica
esa carrera se desarrolla pues gracias al desarrollo de los semiconductores. Los semiconductores dan sustento a la construcción de los diodos, transistores, microprocesadores, etc. A partir de eso viene la programación en diferentes programas, y manejar eso, dar un sistema de control y desempeño. Entonces tenemos robots, incluso este robot puede manejar una máquina que va al espacio, etcétera, etcétera. A la larga, los robots solo serían los primeros en explorar el espacio con una máquina. Entonces, miren cómo los conocimientos básicos de física pueden expandirse, tienen muchísimas aplicaciones profundas para el desarrollo de la ciencia. Más abajo ustedes ven una figura que es de tomografía. Tomografía necesita pues los superconductores. Los superconductores lo desarrolla la física. Ahí nace la física. Mejor dicho, ahí nace los superconductores. La aplicación de superconductores tenemos acá un instrumento bastante actual y que tiene mucha aplicación en la medicina. Ahí tienen unos manos de robóticas al lado de y el tomógrafo por acá. Más abajo tenemos otra figura donde se está haciendo la ecografía, ¿no? Entonces, ahí necesitamos dominar las propiedades de las ondas sonoras. Entonces, a partir de las ondas sonoras se pueden generar imágenes y uno puede percibir ahí si adentro una señora puede estar embarazada o tiene tumor o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, miren, física entra a todas las líneas. Por ejemplo, aquí tienen una turbina. Esa turbina no es una cosa de un trabajo de una noche a la mañana, es un trabajo bastante estudiado en donde se tiene que estudiar la propiedad de los materiales. Los materiales tienen que ser tienen que soportar altas temperaturas, no deben destruirse con la temperatura, deben ser un poco ligeros, deben ser duraderos, deben aguantar un cambio brusco de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, esas propiedades de los materiales se estudian a partir de ciencia de materiales, que es parte o a su campo de aplicación de física, ¿no? Ahora, los aviones, por ejemplo, estos aviones para poder sustentarse en el aire tienen que verse con la aerodinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, física está en todas partes. Por ejemplo, aquí tenemos un telescopio en el espacio. Ese telescopio tiene que ver las propiedades de la luz, porque tenemos una lente grande y se tiene que tener conocimiento de eso para obtener información a partir del dominio de la propagación de la luz. Aquí es un telescopio y al costado tenemos un panel solar que también está hecho a base de semiconductores, ¿no? Semiconductores desarrollados primigeniamente por física, finalmente por los ingenieros de ciencia de materiales. Entonces, como ustedes pueden ver, física está en todo. Ahora, el microscopio óptico. El microscopio óptico hay control de lentes y propagación de la luz, etcétera. Ahí está, usando esas propiedades de la propagación de la luz y de los lentes, se puede obtener, ver figuras pequeñitas con lo que el ojo humano no puede percibirlo, pero a través de este instrumento lo puedes ver. Pero hay instrumentos mucho más sofisticados que necesitan ya haz de electrones, en este caso un microscopio electrónico, ¿no? Tenemos aquí, son instrumentos sofisticados que tienen laboratorios de alta tecnología, y ahí también se puede estudiar las propiedades de las partículas, física de estado sólido o física de partículas o física atómica. Todo un conjunto de estudios se puede realizar con esto, pero la base para la construcción de este instrumento está sustentada en física, ¿no es cierto? La ciencia está ahí. Aquellos que quieren ir por la plata pueden estudiar ingeniería. Aquellos que quieren ciencia, ahí tienen que estudiar de esa forma. Eso es. Entonces hay mucha diferencia entre los que estudian ciencia y los que estudian ingeniería. Por ejemplo, acá en biofísica, aquí tenemos un aparato de rayos X que a través de la ayuda de este aparato podemos ver qué cosa tiene esta persona, cuál de sus huesos está roto. Aquí al lado derecho podemos ver que su hombro está luxado.
gracias a rayos X. Rayos X, ¿quién lo sustenta? ¿Quién hace los estudios detallados de rayos X? Los físicos. No se hace pues en otra carrera. Ahora este telescopio se basa este es un radar que se basa en la emisión y recepción de ondas. Entonces, aquí hay mucha física. Entonces, donde ustedes a cualquier carrera que quieran incursionar, siempre va a haber mucha necesidad de física. Ahora, el mundo actual necesita pues crear nuevos materiales. Hay muchos nuevos materiales que necesita pues para poder sustentar nuestra comodidad y tal vez para mantener nuestra salud y la raza humana, etc. Entonces, aquí va a haber en el campo de ciencia de materiales, que es parte de física de este sólido, aquí se ven los nanomateriales, nanotubos, celdas solares, etcétera, etcétera. Eso está originado a partir de la física de este sólido y ahí tenemos muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un hueso roto totalmente que no hay forma de reconstruirlo, entonces se hace un material que es biocompatible. A través de eso se le puede sustituir sus huesos con este material biocompatible. Si sus dientes están malogrados, también igual. Si sus ojos están malogrados, igualmente se reemplaza el cristalino con un cristalino artificial. Entonces, tiene que obedecer a propiedades ópticas, etcétera, etcétera. Hay mucho física en todas las partes. Yo veo que física es lo más delicioso, lo más lindo que hay en este mundo. Para mí no hay otra ciencia mejor que esta. Muchas gracias.